Estamos en Código Político, dijimos, están con nosotros Claudio Lozano, Martín Redrado, economistas, políticos, candidatos a diputados. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Para ponernos un poquitín en clima, claro, se la vamos a dejar picando, ¿no? Pero bueno, para ponernos un poquito en autos, director, miremos un poquitito algunas básicas cifras que trae el presupuesto 2012 que el gobierno envió al Congreso, algunas cositas del INDEC. A ver, primer informe. Presupuesto 2012, algunos datos básicos, crecimiento previsto 5,1%, esto es el cálculo del gobierno, inflación 9,4%, es el cálculo del INDEC, del gobierno, el dólar oscilando promedio en el año a 4,40, que sería un 5% más que ahora más o menos. Las reservas estimadas por el gobierno, reserva del Banco Central, de esto Redrado conoce algo, para pagar deuda, según el gobierno, según el proyecto de presupuesto, 5.674 millones de dólares. Vamos a ver si es mucho o es poco. Para cualquiera de nosotros es una enormidad, pero para lo que necesita el Estado, ¿está bien o no? Más datos, director. Esto se conoció esta semana. La pobreza, según el INDEC, en el primer semestre del 2010, según el INDEC, había en la Argentina 4.800.000 compatriotas pobres, el 12%. Primer semestre del 2011, según el INDEC, bajó un 3,7%, tenemos 8,3% de pobreza en la Argentina, la mitad de lo que declara Estados Unidos tener de pobreza, por ejemplo. Bueno, son los números del INDEC, hay más. Eso es... A ver, ¿qué más tenemos? Y aquí está. Según los datos del INDEC sobre pobreza, una familia tipo necesitó 1.347 pesos con 33 centavos en el pasado mes de agosto para no ser pobre. 609 pesos con 56 para no caer bajo la línea de indigencia. Esto dice el INDEC. Aquí estamos de vuelta. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por el presupuesto, por el INDEC, por los números que el gobierno le ofrece a la sociedad como perspectiva de la economía? Yo creo que en la presentación del presupuesto el gobierno refleja un modelo institucional que ha venido teniendo. Ese modelo institucional implica no darle importancia al Parlamento Nacional para debatir el tema del presupuesto. Sistemáticamente ha enviado presupuestos con hipótesis o supuestos falsos, falsos sabiendo todos que son falsos. Acá el más evidente es el de la tasa de inflación, pero en realidad la tasa de crecimiento que uno podría decir está más cercana a lo que podría ser. El 5% ese. No tiene nada que ver con la tasa de crecimiento de este año que están diciendo que va a tener. O sea, si en realidad vamos a crecer el 5, en realidad no estamos creciendo al 8,3. O sea, es todo una mentira general sostenida en la destrucción de las estadísticas públicas. El saldo comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones tampoco es la que el presupuesto dice. Pero digo, el resultado de esto es muy simple. Se ocultan recursos, la recaudación esperable va a estar no menos de 30.000 millones de pesos arriba de lo que dice el presupuesto. Y también hay un montón de gastos que no están. No están las previsiones salariales de los aumentos que va a haber en la administración pública, no están las previsiones en materia jubilatoria, no está la actualización de los subsidios. Cuando uno hace los números bien, para ser precisos, los 11.000 millones de déficit de este año, que ya ellos declaran, se transforman en cerca de 49.000 millones. Por eso para nosotros el presupuesto es un modelo institucional basado en la mentira, que en realidad en la práctica no nos permite discutir en serio, y en la práctica es una propuesta un poco irresponsable, porque realmente lo que promueve es que si no va a haber ningún cambio, y esto es así, lo que nos están proponiendo es que la Argentina vuelva a iniciar un ciclo de endeudamiento. Esta es la visión que nosotros tenemos. De hecho, este presupuesto incorpora el tema de los 2 primeros tramos de pago de la deuda con el Club de París. Una deuda que desde nuestro punto de vista, y la verdad que creeríamos que debería ocurrir también por parte del gobierno, en tanto es una deuda tomada en la etapa de la dictadura, debiera ser revisada antes de definir su pago. Pero esto está en línea con el objetivo de salir a endeudarse de vuelta. Así que, lamentablemente, fruto de no haber hecho muchas cosas, la Argentina vuelve a estar en una opción entre endeudarse o ajustar.
El gobierno está caminando al endeudamiento. Hay algunas otras fuerzas políticas que recomiendan el ajuste. Nosotros creemos que hay que recuperar algunas posibilidades que la Argentina tiene, básicamente control sobre la explotación de sus recursos naturales, recuperar financiamiento de los sectores de capacidad económica para poder pensar una estrategia de desarrollo distinta. Regalado, ¿cómo se ve esta misma realidad que sucintamente mostramos acá desde un lugar distinto al que tiene Lozano? La realidad puede cambiar el 23 de octubre, porque creo que es muy importante no dejar un solo partido en la cancha, dejar un solo equipo en el campo de juego y generar equilibrios para que haya discusión. Lo que se necesita con un presupuesto es discutir, aportar ideas, construir cómo se construye esta nueva etapa que debe ingresar la Argentina ante un contexto internacional mucho más adverso. Yo diría que hay un solo punto que me interesa destacar, que el gobierno toma nota de que algo está pasando en el mundo, por lo tanto toma una base de crecimiento para el año que viene de 5,1%. Es un supuesto bastante realista, pero sí me preocupa, por ejemplo, Julio, algo que, dijo muchas cosas Claudio, pero hay algo que no dijo y que me gustaría subrayar, que es el valor del dólar. Yo estoy muy preocupado por el manejo del tipo de cambio en estos últimos meses, en particular. Hoy el Banco Central está reflejando que perdió 250 millones y toda la estrategia... Hoy, decimos hoy, es hoy día. Hoy día, lo que reflejan los números... Lo que tuvieron que vender en el mercado para que el dólar no subiera. Exactamente, exactamente. Y la pregunta es, además, una estrategia muy espasmódica, marca plazos para venta de dólares a fin de noviembre, fin de diciembre. No nos dice nada hacia adelante. Es evidente que es incompatible esta política cambiaria con el resto de la política económica y, por lo tanto, a mi juicio, el desafío de un manejo responsable, profesional del tipo de cambio es uno de los temas que tenemos que discutir desde el Congreso y creo que todos tenemos para contribuir a poder generar estabilidad en un contexto que sin duda no va a ser el viento de cola que tuvimos en estos últimos tiempos. Lozano hablaba de los pagos al Club de París que, según él dice, están encubiertos, ¿no? Escondidos, camuflados en algunos tramos del presupuesto. Dice otros 43.000 millones de pesos. Claro. Es bastante. Para otros es bastante. Es una cifra importante para ponerle en otros. Claro. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Sé de que Argentina eventualmente acomode su deuda con el Club de París, vuelva a los mercados voluntarios de crédito. Bueno, todo depende si se negocia con altura, si se logra una quita sobre punitorios, sobre, digamos, si se negocia profesionalmente, si se logran plazos, tasas de interés, claramente todo lo que sea normalizar a la Argentina, pero para atraer inversiones. Creo que acá el dilema que se plantea es ajuste versus seguir con más de lo mismo. Creo que la alternativa, la mejor alternativa es la expansión de la producción, la convocatoria a la inversión. Creo que justamente lo que nos ha faltado en esta última etapa es, tenemos un buen mercado de consumo y eso está bueno para todos los argentinos, pero si no ampliamos la capacidad de producción, si no invertimos en nuestra gente para que haya mejor calidad de empleo, bueno, claramente no vamos a estar generando el crecimiento con inclusión y con sustentabilidad que se necesita, y de esto me parece que tenemos que debatir. Hay un tema que me parece que en función de las placas también hay que agregar, ¿no? Acá hubo todo un debate sobre el uso de reservas. Sí. Nosotros no tenemos inconveniente con el uso de reservas, sí obviamente tenemos inconveniente con el uso de reservas para pagar deuda pública sin que sea revisada. Y en este sentido nosotros, antes que dar cualquier negociación, se fortalece si uno revisa e investiga la deuda primero. Por lo tanto, el Club de París merece ahí algún punto importante. Pero en este momento el gobierno está planteando usar reservas que para nosotros habría que usarlas para producción, porque es cierto que hay que invertir, es cierto que hay que ampliar la capacidad productiva. Nosotros podríamos haber, en lugar de haber tenido un fondo para el desendeudamiento de esa naturaleza, haber puesto una base de reservas de esa característica para dinamizar infraestructura ferroviaria, petrolera estatal controlando la exploración y la explotación del mar argentino, industria naval, modernización productiva. Hay un Estado que puede adelantar y orientar y definir sectores que son imprescindibles para el desarrollo del país. Pero en el tema de reservas, en este caso particular, este año o el año que viene, es un tema delicado. Porque estamos en una situación en donde, más allá de discutir si hay reservas o no de libre disponibilidad, que ya a esta altura del partido no las hay, exacto,
El tema es que el balance de divisas de la Argentina hoy es negativo. Esto que estaban señalando recién de lo que ocurre en la jornada de hoy es lo que viene ocurriendo. El nivel que tiene la fuga de capitales sumado a lo que pagamos por deuda pública, más lo que pagamos por importaciones, más lo que pagamos por fletes, servicios y utilidades, no nos alcanzan los dólares. Entonces el tema de no cuidarlos es un tema muy delicado que debería mover a una reflexión. Es como, y en ese sentido aparece el tema del valor del tipo de cambio. Por eso insisto con lo que dije antes. Acá ya no están ni las cuentas públicas sólidas, ni las cuentas externas sólidas. Y lo que me parece es que nos están llevando al camino de que vamos a resolver esto tomando más deuda, retomando el ciclo del endeudamiento. El ministro se cansó de decir que no vamos al ajuste, pero no explicó que el otro camino que están proponiendo es este. Y la verdad es que hay otro camino. El camino del Consejo Nacional por la Reforma Impositiva, el camino de la restitución de las contribuciones patronales para las grandes firmas, el camino de tomar el ANSES de otra manera para financiar la reforma del sistema previsional, el camino de revisar exenciones y subsidios. El monto de exenciones está en 49.000 millones de pesos en este presupuesto y el monto de subsidio en 80.000 millones. Esto es un disparate. Vamos a tratar de que entienda yo y seguramente alguno más como yo que no entiende. Exenciones, que son el monto de impuestos que se le perdonan. Exactamente, el monto de recaudación. A sectores económicos. A distintos sectores, por regímenes promocionales. 49.000 millones. Sí, esa es la estimación de mínima, te diría, que tiene el presupuesto. Ahí hay un montón de regímenes promocionales dirigidos a grandes empresas sin contrapartida de inversión que tenga como traducción cambio productivo. Entonces, este presupuesto refleja un modelo institucional de postergación del Parlamento, de concentración de poder en el Ejecutivo, refleja una situación social que no se resuelve porque el gasto social que está en el presupuesto corre por detrás de la inflación, por lo tanto se deteriora en términos de poder adquisitivo, y en términos de producción, los subsidios consolidan lo que está. Y este esquema productivo de la Argentina no nos sirve para afrontar el mundo que tenemos. Pero Julio, para que nos entienda todo el mundo, me parece importante. Yo creo que acá hay una coincidencia que es el valor del dólar, tanto por el ingreso de divisas que tiene la Argentina, que por lo que venimos diciendo va a disminuir por lo que está ocurriendo en el mundo, y con un mal uso de reservas que se está haciendo, que sin duda creo que es importante discutirlo en el Parlamento, porque de eso se tratan las instituciones. Digamos, las reservas no son de un iluminado o de una iluminada, son de todos los argentinos, debemos protegerlas y debemos discutir para qué se deben utilizar. Lo cierto es que hoy no hay reservas para utilizarlas, si se quiere, para pagar deudas. Se está perdiendo 23.000 millones de dólares por año, que se está, la gente vota por un lado, pero con el bolsillo vota por el otro, porque todos los días compra dólares. Entonces, mientras el gobierno no traiga claridad a la política cambiaria, hacia dónde va, cómo va a manejar el resto de economía, cómo va a convocar precisamente a que haya mayores dólares, no solo dependiendo de la soja, me parece que este es el gran debate que le pega al bolsillo de los argentinos. Ahora, ¿cómo se hace, pregunto yo, para llevar a la fuerza del oficialismo a discutir esto, cuando el oficialismo por ahí se encuentra el 23 de octubre con el 50% de los votos? Dice, de estas cosas no queremos discutir. Julio, depende de o la discutimos en los parámetros que ponemos nosotros. Vos sabés que hay un tema. Discúlpame, depende, Claudio, creo que esto es importante para vos, Primero, para mí. El 23 de octubre todavía no fue. Exacto, exacto. Depende de lo que hagan todos los que nos están mirando. Y esto me parece importante hacia adelante, darle al Congreso la envergadura como para decir, no hay verdades únicas. Importante la verdad de Claudio, mi verdad, que todas las verdades estén representadas. ¿Para qué? Para que el Congreso sea la suma de las voluntades y no haya una arrogancia, una verdad única, sino que la Argentina sea la suma de todas las opiniones. A mí me parece que lo que tiene que quedar claro es que está en discusión el gobierno de la Argentina el 23 de octubre de manera completa. La población puede modificar cosas con su voto, pero me parece que hay que observar algunos comportamientos que ya se están dando. Yo los percibo en el Parlamento. Hay un segmento de la oposición que se mueve al calor del humor electoral. Entonces, cuando en el año 2010, en realidad el gobierno se suponía que estaba derrotado, en realidad le quisieron imponer un presupuesto y rechazaron el anterior. Nosotros no intervenimos en esto, abrimos una puerta de discusión, por ejemplo, reclamándole seriedad al gobierno, diciendo, incorporen una cláusula que diga que todo excedente de recaudación
que tengan lo van a traer al Parlamento para discutir. Y con eso tienen los votos para el presupuesto. No quisieron, prefirieron victimizarse. Pero digo, esa misma oposición que quiso imponer un presupuesto, hoy dice, como en realidad ya ganó Cristina, en realidad tenemos que aprobar el presupuesto. Y la verdad que lo que hay que hacer acá es discutir el presupuesto. Todavía ni empezó la discusión y hay que discutir igual, porque en realidad sería un error suponer que el gobierno tuvo con la elección primaria una suerte de plebiscito. Yo tengo la impresión de que los argentinos preservan el presente ante cualquier hipótesis de volver al pasado o ante cualquier estrategia opositora que diga todos contra el gobierno. Me parece que los argentinos queremos discutir qué país hay que hacer. Y creo que en el debate sobre el presente y el futuro el gobierno es mucho más débil. Y me parece que ese es el escenario de la discusión del 2011. Del 2011 y de octubre. Me parece que ese es el escenario que está más instalado hoy. Por eso creo que va a haber cambios cualitativos en la elección. Me quedan 30 segundos. Redrado. Votemos a la gente que tiene convicciones, a la gente que ha demostrado no ser panqueque, no tener una burocratización, no ver la política por oportunismo, sino tener convicciones firmes, llevarlas hasta las últimas consecuencias, no por conveniencias personales, sino por lo que uno cree que es bueno para la Argentina, que es bueno para nuestros hijos. Por lo tanto, no todo está dicho. El 23 de octubre hay que votar y espero que todo ese voto represente todas las voluntades de todos los argentinos. Una sola cosa. Argentina necesita una convocatoria al conjunto de los actores políticos, económicos y sociales, a un Consejo Económico y Social con dos objetivos: garantía de ingresos y derechos para el conjunto de los argentinos y discusión de un nuevo modelo de desarrollo. Orientación de la inversión para el cambio productivo que el país precisa, para empleo calificado y mejor nivel de ingreso. Gracias, Lozano. Gracias, Redrado. Suerte a los dos. Hasta la próxima. Tienen bastante trabajo también de acá al 23. Que les sea leve. Nosotros, en un minuto, volvemos en Código Político. Nos está esperando un señor que ya votó y ya ganó. Ramón Mestre, radical, intendente electo de la ciudad de Córdoba. Ya venimos.